Hola niñas, ¿cómo están? En el siguiente video voy a explicarles la temática que quedó pendiente del primer periodo académico, el cual se llama Movimiento Armónico Simple, en sus siglas MAS. Un movimiento oscilatorio se produce cuando al trasladar un sistema de su posición de equilibrio, una fuerza restauradora lo obliga a desplazarse a puntos simétricos con respecto a esta posición. Aquí lo podemos ver con este GIF, por ejemplo, el péndulo de un reloj, las cuerdas de una guitarra cuando vibran, cuando ponemos una regla y la hacemos vibrar sobre una mesa. Y pues específicamente lo vimos el año pasado cuando vimos la ley de Hooke con el sistema masa-resorte. Bueno, tenemos que la oscilación es un ciclo que se produce cuando el objeto, a partir de determinada posición, después de ocupar todas las posibles posiciones de la trayectoria, regresa a ella. Aquí en la imagen, no sé si lo podemos ver, tenemos como tal que la oscilación se está dando cuando el resorte se estira o se elonga y vuelve y se comprime, ¿sí? Entonces, la oscilación es cuando la elongación está completa, es decir, que va de este punto, digamos que podemos llamarlo el punto de origen, el punto de equilibrio, hasta A y hasta menos A. El periodo es el tiempo que tarda un objeto en realizar una oscilación, ¿sí? Entonces aquí tomamos con un cronómetro en la medida del tiempo de cuánto demora de ir de A hasta A', y ese como tal sería el periodo. En este caso se denota con la letra T mayúscula y en el sistema internacional su unidad es el segundo. Tenemos que la frecuencia es el número de ciclos que realiza un objeto por segundo. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que en un segundo este sistema masa-resorte completó como tal 3 ciclos completos. Y la unidad que en el sistema internacional son los hercios o hertz. ¿Listo? Aquí tenemos la relación, esta relación de entre frecuencia y periodo ya la habíamos visto el año pasado cuando vimos movimiento circular uniforme. Tenemos también que definir otras dos conceptos, los cuales son la elongación y la amplitud. La elongación es la posición que ocupa un objeto respecto de su posición de equilibrio, es decir, que tanto se estira de su posición de equilibrio. Y como tal, la amplitud del movimiento, que se denota o se escribe como con una letra A, es la mayor distancia o la máxima elongación que el objeto puede alcanzar respecto a su posición de equilibrio. Y su unidad es el metro. Aquí tenemos un ejemplo que relaciona todas las definiciones anteriores. Un bloque atado a un resorte oscila sin fricción entre las posiciones extremas B y B', es decir, que está realizando ciclos desde B hasta B', indicadas en la figura. Si en 10 segundos pasa 20 veces por el punto B, determine el periodo de oscilación, la frecuencia de oscilación y la amplitud. Entonces, ustedes, como siempre saben, en física lo primero que sacamos es el listado de datos. Y aquí indica que en los datos simplemente son el tiempo, 10 segundos, y el número de oscilaciones o de ciclos que se completaron, que fueron 20. Entonces, el periodo es el tiempo transcurrido sobre la cantidad de veces que se cumplió el ciclo. Entonces, en este caso, simplemente hacemos el reemplazo de las cantidades y me indica que el tiempo son 10 segundos, n son 20 oscilaciones. Eso podemos simplificarlo de tal manera que el 0 con el 0 se cancela y me queda 1/2 de segundo. Eso quiere decir que son 0,5 segundos. Para calcular la frecuencia utilizamos la relación que vimos ahorita en la diapositiva anterior. Frecuencia es igual a 1 sobre periodo. Ya con el periodo calculado, reemplazamos y me indica 1 sobre 0,5. ¿Sí? Si yo quiero realizar esta operación sin calculadora, lo que puedo hacer es decir que 1 sobre 1/2, porque recordemos que este decimal
en su valor equivalente en fraccionario es 1/2. Aquí utilizamos pues la ley de la oreja para quitar ese fraccionario, entonces extremos y medios, y eso me da al final 2 Hz. ¿Hertz qué es? Hertz es tener 1 sobre segundo o segundos a la menos 1. Eso ya lo habíamos visto también el año pasado, acá hacemos como un recorderis respecto a todo lo visto en movimiento circular uniforme. Y tenemos que la amplitud son 3 centímetros. ¿Por qué? Porque recordemos que si la posición de origen es la mitad, ¿sí? Porque va de este punto a este punto. Aquí podemos ver como si fuera el péndulo de un reloj, que va y viene, y el eje del péndulo va a estar, digamos, sobre este punto. Entonces, eso quiere decir que aquí va a estar oscilando hacia la derecha y hacia la izquierda, de tal manera que la distancia máxima que se elongó este resorte va a ser desde su punto de origen hacia cualquiera de los dos lados. En este caso son 3 centímetros, aquí nos indica que de B a B' son 6 centímetros, la mitad es 3. Ahora sí, ya podemos iniciar desarrollando la temática del movimiento armónico simple. Es un movimiento oscilatorio en el cual se desprecia la fricción y la fuerza de restitución es proporcional a la elongación. ¿Qué quiere decir eso? Que cumple o que podemos definirlo desde la ley de Hooke. Eso también lo vimos el año pasado por allá cuando vimos fuerzas por allá en el segundo periodo más o menos, donde me indica que la fuerza es igual a menos K por X. Recordemos que ese menos es porque es una fuerza restauradora. Entonces aquí tenemos que cumple la ley de Hooke. Recordemos que K es la constante elástica del resorte que se refiere a la dureza del mismo. También tenemos que X como tal es la elongación de ese resorte. Aquí tenemos un ejemplo. Me indica, un ascensor de carga tiene una masa de 150 kilogramos cuando transporta el máximo de carga, 350 kilogramos. 350 kilogramos, comprime 4 resortes, 3 centímetros, considerando que los resortes actúan como uno solo. Calcular la constante del resorte y la longitud de la compresión del resorte cuando el ascensor no tiene carga. Entonces, de igual manera, sacamos nuestra listada de datos. Tenemos la masa del ascensor, 150 kilogramos, la masa de la carga, 350, X, que es la distancia de elongación, en este caso 3 centímetros lo pasamos a metros, 0,03, recordemos que es dividir entre 100. Tenemos dos incógnitas en el punto A, que es la constante del resorte, y en el punto B, X, la distancia elongada cuando no tiene carga. Entonces aquí tenemos que analizar y recordar que el peso como tal es una fuerza, y el peso se calcula la masa por la gravedad. Entonces, en este caso, como estamos hablando de dos masas conjuntas, entonces es la suma de la masa del ascensor más la masa de la carga por la gravedad, y eso me da el peso total del sistema. En este caso hacemos el reemplazo, la suma primero, luego la multiplicación, y finalmente me da que el peso es 4.900 newtons. De esta manera ya puedo calcular como tal la constante del resorte. Recordemos que la ley de Hooke es negativa o positiva dependiendo del punto de referencia. En este caso es positiva si el punto de referencia está en la parte superior. Entonces, como el ascensor lo que está haciendo es bajar, va a transcurrir una distancia negativa. Entonces, menos por menos de la fórmula es más. Por eso es que nuestra ecuación aquí en la ley de Hooke, fuerza es igual a K por X, es en este caso positivas ambas. Lo que hacemos es despejar la incógnita que es la K, es igual a fuerza sobre distancia. Ya sabemos que la fuerza es el mismo peso, que es lo que acabamos de calcular, y la distancia de elongación en este caso es 0,03 metros. Hacemos el debido reemplazo, calculamos y me indica que 163.333 newton sobre metro es como tal la constante del resorte. Ahora ya pasamos al punto B. Conociendo la constante del resorte, como es el mismo sistema, ahora lo único que vamos a hacer es quitarle la masa de la carga. Entonces lo que vamos a hacer es primero a calcular nuevamente la fuerza. Entonces ya sabemos que es el peso.
del sistema. En este caso, el peso ya no es la suma conjunta de las masas, sino simplemente la masa del ascensor por la gravedad. Antes de eso ya podemos hacer el reemplazo, ya que nuestra incógnita es X, entonces la constante que está multiplicando pasa a dividir a la fuerza. Aquí pues recordando que la fuerza es el peso. El peso sería la masa, 150 kilogramos por 9,8, que es la gravedad. Y eso lo dividimos entre la constante del resorte, de tal manera que la distancia elongada cuando el ascensor está solo es 0,009 metros. Ahora vamos a mirar este objeto, ¿sí? Vamos a mirar este GIF, en donde estamos observando un movimiento circular uniforme, ¿sí? Ahí lo que estamos viendo en la parte derecha de la imagen es que este puntico azul sube y baja, a medida que va girando este punto situado en la orilla de la circunferencia. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo analizar el movimiento circular uniforme como un movimiento armónico simple, ¿sí? Porque estamos viendo el movimiento de elongación y compresión del resorte, que se comporta de igual manera a un movimiento circular uniforme. Entonces tenemos que tener en cuenta, para poder hacer esta relación de estos dos movimientos, es que la amplitud de la oscilación de la masa es igual al radio del disco. O sea, en caso tal, digamos, que esta elongación fuera mayor en un cierto punto, ya no serviría esta analogía. O sea, tiene que ser exactamente de A hasta A, porque desde el centro, porque del centro a la orilla de la circunferencia mide A, que es como la distancia del radio. También tenemos que tener en cuenta que la frecuencia angular del cuerpo oscilante es igual a la velocidad angular del disco. De tal manera que si yo hago una proyección del movimiento circular uniforme, para analizar como tal la posición, podemos decir que aquí vemos como tal, ¿sí? Tanto el GIF en movimiento como el análisis, si yo pongo pausa, digamos, al GIF, de tal manera que aquí tenemos un punto sobre el espacio que está moviéndose, ¿sí? Es como haciendo este movimiento acá en la circunferencia, y vemos que si yo hago la proyección de este movimiento, veo aquí en la gráfica de X respecto al tiempo como si fuera la función de coseno. ¿Sí? Aquí ya también tenemos que analizar y relacionar un poco lo visto en trigonometría el año pasado. Entonces aquí vemos que ese movimiento, o sea, para calcular la posición, es decir, en qué momento, no, perdón, en qué punto del espacio está ubicada esta partícula que está acá, aquí, aquí, aquí. En cualquier punto del espacio, si yo quiero calcular la posición exacta, lo único que debo conocer es la amplitud del movimiento, es decir, el radio de la circunferencia, y la función coseno del ángulo. ¿Pero a qué es igual el ángulo? Recordemos que la velocidad angular del movimiento es la que se desplaza relacionada al ángulo. En este caso, como es respecto al tiempo, entonces simplemente es omega por t. Este omega es la velocidad angular. Todos estos conceptos los vimos el año pasado. Aquí lo que estamos haciendo es como reforzándolos y analizándolos desde otro punto de vista, que es desde el movimiento armónico simple. Aquí tenemos un ejemplo relacionando lo anterior. Un cuerpo describe un movimiento circular uniforme con periodo de 0,1 segundos y radio 5 centímetros. Determine la velocidad angular del movimiento circular, la ecuación de oposición del objeto a los 0,25 segundos después de que el objeto ha pasado por el punto P. De tal manera que nuestros datos son el periodo de 0,1 segundos, el radio es 5 centímetros, pues haciendo la conversión es 0,05 metros, y recordemos que el radio de la circunferencia es la misma amplitud. Y pues tenemos el tiempo en el punto B, que son 0,25 segundos. Entonces, aquí tenemos la ecuación para velocidad angular. Recordemos que cuando se completa la circunferencia, es decir, la trayectoria del movimiento es una circunferencia completa, es 360 grados, ¿cierto?
pero en radianes son 2pi. Y eso lo dividimos entre el tiempo que se demoró en dar una vuelta. Recordemos que eso lo vimos ahorita en las definiciones anteriores, en las diapositivas anteriores, y eso se define como el periodo. Entonces, ya teniendo como tal esta ecuación, reemplazamos con los datos ya dados. Me da 2pi sobre 0,1 segundos, haciendo la debida división en la calculadora. Les recuerdo que en este caso, la calculadora debe estar en radianes. Para eso, para hacer, digamos, como tal la diferencia, lo que debo hacer es oprimo la tecla Shift, luego oprimo la tecla Mode, ahí me indica diferentes listados y ahí ubico la que me sirve, que en este caso es el 4, que es radianes, y hago la debida operación. Al hacer esto, me indica que son 20pi radianes sobre segundo. Esta sería la velocidad angular de este movimiento circular. Ahora vamos a mirar la ecuación de posición. Entonces simplemente tenemos que x es igual a la amplitud por el coseno de omega t. La amplitud simplemente es 0,05, omega es lo que acabamos de calcular, que es la velocidad angular, y el tiempo es 0,25 segundos. Reemplazamos todos los valores dentro de la ecuación, y en este caso, la calculadora debe estar en DEG. Entonces, otra vez hacemos el mismo paso que les mostré ahorita en la calculadora, pero en vez de buscar la función RAT, buscamos la opción DEG. Y de esta manera me dan, perdón, debe estar en radianes, no la cambiamos. Es igual a X, es igual a menos 0,05 metros. Listo. Ahora vamos a hablar de la velocidad de este movimiento, ya hablándolo desde el movimiento armónico simple. Entonces, aquí tenemos los vectores del movimiento, ¿sí? Entonces, como tal, vamos a ver aquí el punto que está pasando de A a C, a D y a F, ¿sí? Vamos a ver estas posiciones sobre la circunferencia. Entonces, aquí vemos los vectores de la velocidad. Recordemos que este VT es la velocidad tangencial y este omega es la velocidad angular. Todo movimiento circular sí va a tener dos velocidades, una que va dependiendo de la posición del objeto sobre la circunferencia y la otra es la que depende del ángulo que va como arrasando, digamos, dependiendo del movimiento dentro de este círculo. Entonces aquí vemos que acá pues sabemos que si yo hago como tal la proyección del movimiento en un plano, me da la función del seno. En este caso tenemos que si yo miro en tiempo igual a 0, es decir, en el origen de nuestra gráfica, eso nos da la posición A. Si me voy a la tiempo t medios, me da la posición D. Aquí podemos ver en la posición A y en la posición D dos vectores de velocidad, los cuales están rectos, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Miren acá. Aquí hacemos una transposición de los ejes, este es el eje X, y como este vector no tiene ninguna inclinación hacia este eje, es decir, es completamente perpendicular, la velocidad, en este caso tangencial, que depende de la del movimiento, es 0. O sea, la velocidad en X es 0. También tenemos que cuando barre, o sea, es decir, cuando se traslada desde 0 grados a pi radianes, la dirección de la velocidad es negativa. Y cuando se traslada de pi a 2pi radianes, su velocidad es positiva. Entonces aquí, como ya les dije, al hacer la proyección de este movimiento para calcular la velocidad nos indica la función seno. Entonces, al hacer como la debida explicación aquí, si pudieron, digamos, ahorita lo que dije fue que hacia acá es negativo y hacia acá es positivo. Es como si estuviéramos invirtiendo los ejes. Entonces, en este caso, este menos me va a indicar eso. Menos la velocidad en ese punto por el seno de omega t. ¿Sí? Entonces aquí recordemos que esta velocidad es la velocidad tangencial. Y la velocidad tangencial se puede también escribir como omega, que es la velocidad angular, por la amplitud.
Entonces queda mejor escrito de esta forma para indicar que es un movimiento armónico simple. Ahora vamos a hacer lo mismo con la aceleración. Aquí tenemos todos estos puntos y vimos que hay una aceleración que va siempre hacia el centro. Si recordamos el año pasado, a finales del año pasado, esa aceleración se llama aceleración centrípeta, que es la que siempre va dirigida al centro de la trayectoria o de la circunferencia. Entonces, bueno, eso ya les dije. Bueno, la aceleración de la proyección de este movimiento sobre el eje X es la componente paralela A. Hacemos la debida proyección, en este caso, miren que aquí empieza desde una distancia A o menos A, no desde cero como la velocidad, perdón, me devuelvo un momento. Si ven, la velocidad comienza en un plano cartesiano desde cero, en cambio, la aceleración empieza desde un punto diferente de cero. Por eso puedo indicar cuál es seno y cuál es coseno. La de seno es la que empieza desde cero y la de coseno es la que empieza en diferente de cero. Entonces, puedo indicar que la ecuación para la aceleración, aquí pasa lo mismo que la velocidad, es negativa, menos la aceleración centrípeta por el coseno de omega t. Recordemos que la aceleración centrípeta es velocidad angular al cuadrado por la amplitud. Y yo puedo indicar que, recordando lo que vimos ahorita en la posición, que A por el coseno de omega t es igual a X. O sea, yo puedo resumir toda la ecuación de la aceleración en esta última, porque X es todo esto, A por coseno de omega t. Ahora, ya analizando como tal la aceleración, podemos especificar cuál sería la ecuación para calcular una fuerza en el movimiento armónico simple. Recordemos que si, por ejemplo, yo amarro a un cordón de zapato una pelota y empiezo a darle vueltas y la suelto, la pelota pues va a salir disparada, ¿cierto? Porque va a adquirir como cierta capacidad para que su trayectoria cambie. En este caso, pues podríamos como reflejarlo en la fuerza del movimiento. Entonces allí pues ya haciendo pues énfasis en la segunda ley de Newton, es igual a masa por aceleración. Y recordemos que la aceleración es la que vimos ahorita, ¿sí? Menos omega al cuadrado, velocidad angular al cuadrado, por X. Entonces simplemente pues organizando términos, me queda de esta manera. Y yo puedo indicar que como la masa y la velocidad angular son constantes en un movimiento armónico simple, la fuerza de la proyección del movimiento circular uniforme varía en forma proporcional a la elongación. O sea, es decir, que dependiendo, digamos, qué tanto se elonga el resorte, yo puedo mirar cuál es la fuerza, digamos, de este movimiento. Eso quiere decir que el radio depende del radio, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo. Para el Día de la Ciencia, los estudiantes del grado 11 construyeron un pistón que realiza un movimiento armónico simple. La amplitud del movimiento es de 0,8 metros y la velocidad angular es de 188,5 radianes por segundo. Si se considera el movimiento a partir de su elongación máxima positiva después de 3 segundos, calcular la velocidad del pistón. Recordemos que el pistón es, por ejemplo, en una jeringa, que es la parte que sube y baja. Si en este caso estamos hablando del pistón, digamos que va a tener un movimiento armónico simple de tal manera que sube y baja la misma distancia. Entonces, sacamos nuestra lista de datos, tenemos la amplitud que es 0,8 metros, la velocidad angular y el tiempo. Entonces, simplemente hacemos el despeje teniendo en cuenta la fórmula, que es menos omega, o sea, menos velocidad angular, por A por el seno de omega por T. Hacemos el reemplazo de los datos obtenidos y ahí la calculadora, en este caso sí debe estar en DEC. Hacemos la debida multiplicación y me da menos 65 metros sobre segundo. Ahora hagamos lo mismo para la aceleración. Simplemente es reemplazar en la fórmula. Entonces tengo esta fórmula para la aceleración. Lo único que debo hacer es reemplazar la calculadora en DEC y me indica que la aceleración es menos 25.656 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces aquí ya tenemos como tal la primera parte.
Ahora, tenemos que el signo negativo, tanto la velocidad como la aceleración nos dio negativo, porque es debido a que la dirección es contraria a la dirección positiva de la elongación. O sea, la velocidad y la aceleración son contrarias a la distancia, a X, que es lo que se elonga el sistema. Ahora, ya teniendo en cuenta todo lo anterior, podemos calcular el periodo en un movimiento armónico simple, relacionando la fuerza recuperadora o la ley de Hooke y la fuerza en el movimiento armónico simple, que fue el que calculamos ahorita antes del ejemplo. De tal manera, aquí tenemos la ley de Hooke, aquí tenemos la fuerza para un movimiento armónico simple. Como son dos fuerzas, las puedo igualar. Aquí negativo con negativo, pues ustedes ya saben que se puede ir cancelando. También puedo cancelar las X. Entonces ya me queda de esta manera. Y despejo omega al cuadrado. Entonces, como está elevado al cuadrado, entonces debo sacar raíz cuadrada. Y como está multiplicando la masa, pasa a dividir. De tal manera que me queda la raíz cuadrada de K sobre M. Y recordemos que la velocidad angular también se puede calcular con 2pi sobre el periodo, de tal manera que al igualarlas, me queda que el periodo es igual a 2pi por la raíz de mk. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejemplo que va a relacionar lo anterior, de tal manera que quede como un poco más claro. Un objeto cuya masa es 200 gramos atado al extremo de un resorte cuya constante elástica es 100 newtons sobre metro, el objeto se aleja de la posición de equilibrio a una distancia igual a 20 centímetros y se suelta para que oscile. Determinar la amplitud, el periodo y la frecuencia del movimiento. La ecuación de la posición del movimiento. Listo. Igualmente, lo primero que vamos a hacer siempre es sacar nuestra lista de datos. Tengo la masa, está en gramos, la paso a kilogramos, dividimos en 1000. La constante del resorte, tenemos la distancia que se elongó, que en este caso está a centímetros, lo paso a metros, es dividido entre 100 y empezamos a calcular. Entonces, aquí me indica que la posición de equilibrio es a una distancia igual a 20. Entonces, recordemos que la máxima distancia elongada o la distancia de equilibrio es la amplitud. Entonces, ya tenemos la primera parte. Para calcular el periodo, tenemos la ecuación anterior, que es 2pi por la raíz cuadrada de m sobre k. Entonces, tenemos aquí, simplemente pues reemplazamos con los valores obtenidos. Hacemos la debida operación y me indica que el periodo son 0,28 segundos. Ahora, para calcular la frecuencia, recordamos la relación que vimos en las primeras diapositivas, que es la relación entre periodo y frecuencia, 1 sobre t. Reemplazamos con el periodo que acabamos de calcular. Me indica que la frecuencia es 1 sobre 0,28 segundos. Al hacer el cálculo respectivo, me indica que es 3,57 Hz. Ahora vamos a mirar cuál es la ecuación de la posición del movimiento. Simplemente es mirar cómo organizamos nuestros datos y cómo hacemos que solamente el tiempo sea la incógnita o la variable de esta función. Entonces podemos observar que A es la amplitud, ya la tenemos, que son los 0,2 metros, pero no tenemos omega, que es la velocidad angular. Entonces primero calculamos omega con la ecuación normalita, 2pi sobre t, que es el periodo, hacemos el debido reemplazo, perdón, la división y me indica que omega es 22,44 radianes por segundo. ¿Eso qué quiere decir? Que la ecuación para la posición del movimiento para este ejercicio me queda de esta forma. Aquí lo único que hice fue copiar la fórmula general y reemplazar la amplitud y omega. T es nuestra variable. Ahora, ya estamos, pues esperamos que este video sea de gran ayuda de retroalimentación, un poco de recordar el año pasado en movimiento circular uniforme y ya podamos cerrar como tal los ejes temáticos del primer periodo académico. Les voy a dejar por Google Classroom unos ejercicios prácticos
Van a tener, como ya les expliqué el día de ayer, 8 días para poderlo pues, desarrollar. Recordemos que la otra semana, antes de entregarlos, vamos a encontrarnos por Zoom, donde vamos a resolver las dudas y preguntas e inquietudes respecto a los ejercicios que les dejaré. Y de igual manera voy a desarrollar en el próximo encuentro por Zoom unos ejercicios prácticos diferentes a los que les dejé, donde vamos a analizar de pronto algunos despejes, algunas fórmulas que se van completando y que se van como uniendo unas a otras, así como vimos con el periodo en el movimiento armónico simple. Espero que estén muy bien, muchas gracias por mirar el video y recuerden que de todas maneras, esta fue nuestra explicación, digamos, nuestra clase magistral y nos estaremos viendo para la retroalimentación. Que estén muy bien y hasta luego. Chao.